Muy buenas noches, mi nombre es Luna Marcela León Díaz, de quinto semestre, y voy a exponer sobre procesos atencionales y sus patologías para la materia de procesos psicológicos 2. En el contenido tenemos modelos neuropsicológicos de la atención, modelo supramodal de la atención, estructura neuroanatómica de los procesos atencionales, TDAH según el DSM-5, un modelo de intervención para el TDAH y qué es la negligencia atencional. Primero empezaremos con el modelo neuropsicológico de la atención, dividido en los puntos 1, 2 y 3. El modelo neuropsicológico de la atención que se utilizó para este trabajo fue el de Posner y Peterson. El modelo neuropsicológico de la atención según Posner nos propone tres redes de atención: la red de alerta, la red ejecutiva y la red de orientación. La red ejecutiva se encarga de procesar los estímulos externos o internos que vienen del ambiente y da la capacidad de intercalar entre tareas. De esto es donde viene lo de la atención múltiple, entre comillas, cosa pues que aún no se haya demostrado que sea sencillo de desarrollar, debido a que lo que existe es, por decirlo así, una atención dividida en segmentos de milisegundos. De aquí es donde vendría también el dicho de que somos multitareas. La atención alerta, la red de atención alerta, que es la encargada de percibir los estímulos en sí, o sea, ella es la que capta cuando viene el estímulo, ya sea interno o externo. Y en esta también se ve lo que es el arousal. Esto lo propone Mesulam, que es la capacidad de la persona de enfocarse en un estímulo durante cierto tiempo determinado. El tipo de arousal puede variar dependiendo de qué tan fortalecida esté la red de alerta. Eso es lo que nos permitiría realizar tareas como meditación o concentrarnos en un trabajo. Entre menor sea el arousal, hay menos probabilidades de concentrarse en una tarea por mucho tiempo. Y por último, tenemos la red de orientación. La red de orientación es la que nos permite orientar que la atención vaya hacia el estímulo que en ese momento es el primordial, el estímulo relevante del momento. Por ejemplo, si yo considero que cocinar es más relevante que realizar otra tarea, en ese momento todo mi arousal se va a ir dirigido a la acción de cocinar y van a pasar a segundo plano las otras tareas. La teoría supramodal que elegimos para este trabajo fue la de Posner y Peterson. Posner y Peterson proponen que hay tres redes atencionales: la red alerta, la red ejecutiva y la red de orientación. Cada red activa, por así decirlo, una zona específica o unas zonas específicas del cerebro. Estas zonas ya serán mencionadas en el siguiente punto de la exposición. Proceso neuropsicológico de la atención según Posner. En esta diapositiva vamos a explicar cómo se divide y cómo se da la atención desde el punto de vista neuropsicológico según la teoría de Posner. Cabe resaltar que no en todas las teorías va a decir que es lo mismo, pero esta fue la que se eligió en mi caso. Como principal tenemos la atención alerta. La atención alerta tiene unas zonas de enfoque que son el tálamo, el área posterior
y el área frontal. El tálamo juega un rol importante en la atención alerta debido a que en el tálamo es donde, de hecho en todas las atenciones, para ser general. De hecho, el tálamo es el centro donde se regulan todas las señales atencionales de todos los estímulos y ahí se reparten entre las zonas en la que le corresponda a cada uno. Por ejemplo, en la zona que corresponda el procesamiento de estímulos visuales, de estímulos auditivos, de estímulos táctiles. En este caso, en la atención alerta, se recibe una señal exógena o endógena y esta señal se procesa en el tálamo y se dirige hacia las áreas posterior y frontal. El área prefrontal juega un rol importante también en este procesamiento de la atención alerta, debido a que en ese área es donde se genera, por así decirlo, la autorregulación. Se produce también una cantidad de norepinefrina que genera que el proceso atencional sea más efectivo. Seguimos con la red de orientación, que en este caso también pasa primero por el tálamo y pasa después al área de unión temporoparietal, campo ocular frontal y también se ubica en el colículo superior. Este área también podría decirse que cumple la función de enviar los estímulos a las áreas que sea a las áreas que les corresponda a cada uno para poder realizar una estimulación. Y la atención ejecutiva se dirige hacia el giro cingulado anterior y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal juega un papel importante en la atención ejecutiva porque de ahí es donde viene lo que tiene que ver con la regulación de los tiempos en los que vamos a enfocar nuestra atención en el estímulo. Entonces ahí es donde entra toda el procesamiento y la distribución de tiempos. Pues ya se habló de que estuviera probablemente en milisegundos, incluso en menos tiempo, que ocurre esta activación neuronal, dependiendo de cuánto sea la arousal y de cuánto sea la estimulación que haya habido anteriormente en el prefrontal. Bueno, pasamos al siguiente tema del taller, que son las patologías en los procesos atencionales. Tenemos primero una de las más conocidas, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos a tocar los síntomas, cuál es su origen neuropsicológico según el DSM-5 y cómo se puede tratar. Cabe resaltar que este trastorno no tiene una cura como la mayoría de trastornos mentales, sino que hay una terapia que se aplica para disminuir los síntomas y hacer que la vida del paciente sea más llevadera, por así decirlo. Bueno, según el DSM-5, algunos síntomas del TDAH, en el taller están mencionados todos de una manera resumida, sin embargo aquí vamos a tomar como los más importantes porque es un tema bastante extenso. Los síntomas que se presentan la mayoría de veces en la niñez temprana. Normalmente estos síntomas son confundidos como que la persona es perezosa o es cansona, por así decirlo, coloquialmente, o que es una persona muy distraída.
pero todo esto tiene una explicación a nivel cerebral que ya vendría a dar otra perspectiva de la actitud de la persona. Entre los síntomas más comunes que se presentan son la incapacidad para concentrarse en una tarea o en un trabajo o en algo que se le haya propuesto, la pérdida de objetos importantes se da muy seguido porque normalmente la persona no recuerda, por así decirlo, porque no estaba poniendo atención al momento en que lo ubicó. También hay otros síntomas como la sensación de que una fuerza te obliga a moverte o a tener ciertos manerismos, como por ejemplo podría ser mover las piernas de un lado a otro, mover mucho las manos y otras cosas que pues vendrían a considerarse ya más bien como TOCs. Entre otros síntomas, también está un poco la cuestión de tener problemas, pues no me refiero a problemas de que se quieran meter en problemas con la autoridad, como sería en un trastorno de sociopatía, sino que es más bien como por esa misma impulsividad que tienen al realizar ciertas acciones, pueden generarse problemas relacionales con familiares, superiores, amigos. Normalmente las personas con este síndrome son víctimas de burlas y de maltratos debido a que la gente no comprende qué es lo que hay detrás del trastorno o incluso no saben que puede ser el trastorno el que está afectando a la persona. Su origen neuropsicológico puede ser de carácter hereditario o también puede ser por un pobre desarrollo de la corteza prefrontal, lo que nos lleva a tener dificultad con la producción de arousal, que es la capacidad, como ya lo hemos dicho, de concentrarse en una tarea establecida y de mantener el foco en ella por un tiempo considerable. La terapia que se propuso para este síndrome fue una terapia médica, por así decirlo, de carácter psicofarmacológico. En este caso se tuvieron en cuenta varios medicamentos, por así decirlo, que ayudan a mejorar la concentración y la impulsividad en el paciente. Para acceder a esta terapia es muy importante tener unos exámenes previos hechos para determinar qué tan grave es el trastorno y si es lo mejor tratarlo de manera psicofarmacológica. Esta terapia no es recomendable en niños o adolescentes que no tengan un trastorno grave. De otra manera, si es así, es lo más recomendable y de ser así, debe de acompañarse con psicoterapia y seguimiento psiquiátrico. Esta terapia ha demostrado efectividad y es como una de las más usadas en la terminología grave. Por último tema en el taller tenemos la patología de la heminegligencia atencional. Cabe resaltar de que la heminegligencia es un estudio reciente y por esa razón no se encuentra en el DSM-5. ¿Qué es la heminegligencia atencional? La heminegligencia atencional
es un trastorno que se da debido a una posible lesión en el hemisferio derecho del prefrontal, del área prefrontal en el cerebro. Hay muchos tipos de heminegligencia. Por ahora vamos a tocar los tres más importantes, que son la heminegligencia espacial, la heminegligencia personal y la heminegligencia de las locaciones. La heminegligencia personal se refiere a cuando una persona no percibe una parte de su cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Mi cerebro no capta los estímulos que vienen de esa parte que está afectada por la negligencia. Por ejemplo, en un caso de mi negligencia personal, si yo no proceso los estímulos que vienen de mi mano derecha, no voy a reconocer mi mano derecha como parte de mi cuerpo. O sea, lo voy a ver como un estorbo, y muchas personas atribuyen, cuando los hacen tocarse esa parte del cuerpo, atribuyen que esa parte puede ser la extremidad de otra persona, o que simplemente están alucinando. Esta patología normalmente viene acompañada de la negación de la enfermedad. Es muy común. La negligencia espacial se refiere a que no percibe ciertos estímulos en el ambiente. Por ejemplo, yo no percibo este vaso. Este vaso no me llega el estímulo de él. Estas personas con ese tipo de negligencia suelen tener dificultades para completar acciones de la vida diaria, como lo podrían ser el vestirse, el comer u otras cosas. Se ha demostrado que la negligencia puede ser provocada por una lesión en el cerebro, la cual la mayoría de las veces se encuentra localizada en el hemisferio derecho. Eso no quiere decir que en el hemisferio izquierdo no se presenten estos síntomas, sino que es mucho más común del lado derecho. ¿Por qué? Porque mientras que el lado izquierdo percibe los estímulos contrarios, solo los estímulos del hemisferio contrario, o sea, solo los estímulos que llegan a la parte derecha, el hemisferio derecho percibe los dos estímulos, tanto izquierdos como derechos. También se puede dar si la lesión es en ambos hemisferios, o sea, como en un punto medio o en ambos hemisferios se presenta una lesión en las áreas como el prefrontal y otros órganos ya más inversos. Por último tenemos la bibliografía. Se usó una tesis de grado en psicología para lo que tiene que ver con el tratamiento del TDAH. Se usó atención y negligencia, bases neurológicas, evaluación y trastornos, de una revista de neurología para el área de negligencia atencional. Se usó el manual de la psicología de la atención propuesto por el docente del área para explicar toda la parte de proceso neuropsicológico de la atención, y se usó el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría para explicar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, tanto sus síntomas como sus raíces neuropsicológicas. Muchas gracias por su atención y
Eso es todo.